Pastor. Ya, oramos y empezamos. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder tener esta clase, esta lección, este acercamiento hacia tu palabra, profundizando en ella y aprendiendo, Señor, también de la historia y cómo es que estas doctrinas importantes, Padre, la importancia de poder conocerlas, pero también saber articularlas a través de todas las escrituras. Viendo la historia, Padre, vemos que muchos se han equivocado totalmente acerca de quién eres tú. Tanto así que tu pueblo, el pueblo de los judíos, que se eran los guardianes de la fe, se levantaron religiones como los fariseos y otros que cuando tú llegaste no te reconocieron, Señor. Y nosotros como iglesia podemos caer en lo mismo cuando desconocemos, Señor, esta forma de estudiar tu palabra que nos ayuda a profundizar de tal manera que cuidemos nuestros corazones y que cuando tú vengas por segunda vez, tu iglesia te pueda reconocer claramente, Señor, sin ningún tipo de confusión, porque el enemigo está detrás tratando de extorsionar, Señor, tu palabra y ayúdanos, Padre, en esta noche para poder conocer la verdad a través de tu palabra y no cometer los errores que algunos otros han cometido. Y si lo hemos cometido, Señor, ayúdanos a poder renovar a través de tu Espíritu Santo nuestro entendimiento de tu palabra. Te damos gracias. Así oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces estamos en un punto muy importante. Espero que hasta el momento hayan podido captar la idea de lo que estamos estudiando, ¿no? No es simplemente una emoción bonita a la hora de leer las escrituras. Si bien es cierto, es una buena experiencia, hay momentos que conocemos promesas que nos ayudan a fortalecernos, pero también el Señor, a través de su palabra, nos da advertencias, ¿no? Habla de lobos rapaces, habla de personas que están en la iglesia enseñando no sabemos qué cosas, ¿no? A todo el mundo le creemos cuando aparece un motivador hablando las cosas bonitas, donde la salvación no importa. Eh, eh, He escuchado también, por ejemplo, el Papa Bergoglio, ¿no? Diciendo de que no importa, todos nos vamos a salvar si hacen buenas obras. Si hace algo bueno, se van a salvar. Eso es mentira. La única salvación es en Cristo Jesús. Y de eso se trata las escrituras. Las escrituras hablan de Cristo, quién es, y tenemos que conocerlo. Y hay un concilio donde se trata este tema de la persona de Jesucristo, Cristología, y su relación con el Padre, la Trinidad. Si nosotros no dominamos esto, vamos a tener problemas fuertes y vayan apuntando, ¿no? Porque ¿dónde va a repercutir las consecuencias de que tu cristología, tu pensamiento, no importa, hay que dejar que los otros crean así? Cuidado porque eso es herejía. Y son herejías que han sido condenadas, que tienen y afecta otros entendimientos. Entonces, por ejemplo, alguien que no entiende bien quién es Cristo está predicando, ¿qué va a predicar? La adoración en la iglesia, ¿no? Muchos, no, que a mí los himnos, yo soy de himnos, ¿no? Y yo soy de salmos, y está bien. Yo dirijo un ministerio de alabanza, y por ese sentido hemos tenido que aprender algunos, los himnos, ¿no? Los salmos, ¿no? ¿Dónde están y todo? Y es bueno. Pero a veces no, y rechazamos otro tipo de cánticos. No, eso no. Entonces, la pregunta es, ¿estamos entendiendo? Entonces, nuestro conocimiento de Cristo en la adoración, en el canto, es importante. No, que el baterista toque, no importa, que no importa.
Porque si digamos, cada músico, cada cantante en la iglesia no sabe a dónde nos está llevando, no conocen a Cristo, no saben quién es, no conocen la relación entre el Padre y el Hijo, ¿cómo podemos hacer? Entonces, eso es importante, afecta, afecta mucho y vamos a verlo. Y justamente el ensayo que les he dejado tiene que ver con eso. Hoy día vamos a tratar ese asunto. De alguna forma, no les voy a hacer el ensayo, no les voy a hacer, pero les voy a decir casi ya lo que tienen que poner en el ensayo y cada uno utilizará su forma de escribir y decirlo, ¿no? Lo otro es que tú vayas y vamos a ser sinceros, ¿no? Agarras, copias todo el formato, lo metes en la IA y la IA te va a dar la respuesta a todo. Eh, si vas a vivir así, ¿qué se puede esperar de alguien que hace una tarea? O sea, la IA te ayuda, sí te ayuda, pero si la IA te va a hacer la tarea, ¿a quién califico? ¿A la IA o a ti? Porque la IA sí, claro, es inteligencia artificial, te lo va a ordenar todo, te puede ayudar en la investigación. Algunas cosas que no sabes te puede mostrar, pero tienes que también saber cómo solicitar la información, porque por ahí, pues, te aparece una doctrina de testigo de Jehová, ¿cómo la discriminas? ¿Cómo tú sabes? ¿No? ¿Cómo puedes saber si eso si no lo has leído? Entonces, es importante, primeramente, leer algunos libros, ¿no? Que he mencionado, que ahí están. La Confesión de Fe de Westminster. Ustedes saben que la Confesión de Fe de Westminster es un requisito para dar examen como pastor. La fe de Westminster es un requisito para dar examen para ser anciano, un presbítero en la iglesia. Es un requisito que deben saber los evangelistas de la iglesia, ¿no? Entonces, hay tres cargos que tienen que saber, pero yo también a veces me preocupo porque digo, o sea, ¿de dónde saben o sea, de dónde sacan que el tema o sea, ¿por qué entienden la confesión de fe de Westminster? ¿Sabe de dónde salió? ¿Cómo fue el proceso? Entonces, justamente por eso estoy poniendo en la tarea, ustedes tienen que ver eso, para que tengan una noción básica, por lo menos. No simplemente decir, no, es que en mi iglesia me impusieron el catecismo menor de la Confesión de Fe de Westminster. A mí no me impone, yo soy Biblia, pura Biblia. Sí, está bien, pero la Confesión de Fe de Westminster, de alguna forma sintetiza y explica bien qué es lo que creemos, qué es lo que creemos. Porque de eso depende qué cosa, la salvación, ¿no? Si desfiguramos a Cristo, nuestra adoración en la iglesia va a cambiar. Estás adorando a un Dios que no es el verdadero, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes, ¿sí? Y estamos en eso. Esa es mi idea, ese es mi desafío de poder transmitir esa importancia. Si ustedes creen que no es importante, ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero si ustedes entienden que eso es importante, y la razón no es porque yo quiera, sino porque la misma Biblia dice, y la Biblia habla de que si Jesús es creación, entonces el que resucitó, ¿quién fue? Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, o sea, afecta nuestra fe, afecta nuestra adoración, afecta nuestra predicación. Y por esa razón usted está en el seminario para poder tratar estos temas. Yo me gustaría hablar y presentar cosas bonitas, pero esto que es profundo es importante. Usted tiene que saber explicar quién es Cristo, por qué es verdaderamente Dios y por qué es verdaderamente hombre, por qué estas dos naturalezas habitan en una sola persona y su esencia es Dios, y cómo esta segunda persona de la Trinidad no se comunica con el Padre y con el Hijo. Son tres personas, usted tiene que saber explicar, tres personas en una sola esencia, el homoousios. Espero que ya hayan estado leyendo porque hoy día vamos a tratar esos asuntos, ¿no? Es necesario que usted lea, es necesario que usted compare y se dé cuenta que hay algunas que explican, o sea, he encontrado muchas personas que no pueden explicar el tema de las definiciones de doctrinas.
El concilio de Nicea lo agarra porque es básico. Y usted, a partir de ahí, tiene que conocer los otros concilios. ¿Qué acuerdos llegaron? ¿Por qué se reunieron? Hace más de 1700 años se han reunido. ¿Para qué? Para definir un asunto, el tema trinitario y el tema cristológico, Jesucristo. Esos son los dos asuntos. El contexto es importante. ¿Quién convoca? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué pasaba? ¿No? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo y nuevamente vuelven a aparecer los mismos dentro de la iglesia, dice cristiana? Y es porque no conocemos muchas veces nuestra historia. El problema es cuando no conocemos nuestra historia, ¿qué va a pasar? Vamos a repetir lo mismo. ¿Para qué? Si eso ya está. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en las iglesias como líderes de saber qué cosas ha pasado a través de la historia? Por eso es importante estudiar la historia. A los profesores que les toque de historia, saquen el jugo en el buen sentido, ¿no? No vayan a fastidiar, sino saquen el jugo. Porque en tema de historia es muy importante el tema de la historia de las doctrinas. ¿Por qué? ¿Cómo se ha formado? ¿Cómo se ha elaborado? ¿No? ¿Cómo se definió ciertos conceptos? ¿No? Entonces, hoy día vamos a tratar acerca de eso. Tratemos de maximizar el tiempo. Y voy a tomar lista, por favor, responda. Listo. A ver, Adi de la Cruz, Cristian Villalta, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Astrid Vega, Astrid Vega, Astrid Vega, Max Alba, Max Alba, Presente, querido profesor. buenas noches, Max. Henry González, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. William Cabello, me dijo que estaba en camino, me avisó, está en camino, está escuchando. A ver, déjame ver si está conectado. Creo que no se ha conectado todavía, ¿no? A ver, creo que todavía no se ha conectado. Bueno, me avisó por... Ya, bueno, lo estoy llamando, no está, entonces tengo que ponerle falta. Marta Maldonado, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Ana María Carrión, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Dana Poma, Dana, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Daniel Romero, Presente, pastor, buenas noches. Pastor, ¿es posible que buenas- cambie de celular de aquí porque la batería está muy baja, no ha cargado nada mi cel? Lo he conectado, pero ya, no ha estado cargando. Ya, ya, con listo, otro está bien, nombre, está le bien. aviso. Gracias. Ya, ya, listo, me avisas. Rosa Medina, Gente pastor, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Blanca Agui, Blanca Agui, Presente, pastor. Buenas noches, pastor. buenas noches. Fiorella de la Cruz, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Schelling Iturrizaga, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches, Schelling. Kelin Advíncula, Buenas noches, pastor. Presente. buenas noches. Gustavo Saldarriaga, Gustavo Saldarriaga, Gustavo Saldarriaga. El otro día me escribió Gustavo, pero no lo veo, avisándome que iba a estar. Y él ya está ya
Si falta hoy día, ya tiene 3 faltas, bien complicado, ¿ah? Está fuera del curso después de 3 faltas. Héctor Castillo. Presente, pastor, Héctor buenas Castillo. noches. Buenas noches. Héctor, tienes que tener cuidado, hay algunas faltas ahí, ¿ah? Sí, pastor, no se preocupe, acá Listo. estoy. Ya. Disculpe. Ajá, sí. No te preocupes, siempre aviso para que puedan acomodarse y puedan no confiarse mucho, ¿ya? Sí, Eli gracias, pastor. Medina. Eli Buenas Medina, noches, pastor, presente. buenas noches. Alexander Romero, Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones. buenas noches. Ya. Entonces, algunos ya deben haber leído. Yo comprendo porque yo he pasado la etapa de estudiar, ¿no? De estudiar en el seminario y entiendo. O sea, he tenido que trabajar varias cosas, comprendo, ¿no? Entonces, no, mi idea no es presionar, pero tampoco no es ya así, ¿no? Ya hago lo que quiero, tampoco, ¿no? Yo entiendo, pero también varios que están acá trabajando y haciendo cosas hacen y están presentes, ¿no? Porque ven que eso es importante, ¿no? Cada uno, sus condiciones son diferentes, lo comprendo, ¿no? Entonces, tratemos de ponernos las pilas para poder a aprovechar al máximo lo poco que puedo guiar acá, ¿no? Y ustedes puedan ampliarlo con lecturas, consultar algunos lugares. Espero poder responder algunas preguntas, las que no, pues las investigamos y las podemos resolver. Así aprendemos todos juntos. Yo necesito también seguir aprendiendo algunos detalles acerca de lo que estamos nosotros estudiando. Listo. Entonces, a ver, alguien me ha escrito. Buenas noches. Ya, listo. Voy a presentar rápidamente mi diapositiva. No sé si, creo que sí ya estoy habilitado, ¿no? Mm, A ver, ¿dónde está? Sí, pastor, está Compartir. habilitado. Buenas noches. Ya. Acá estamos ya. Sí, está para compartir. Muy bien, acá grosso modo, no nos alcanzó la semana pasada el tiempo. Eh, ¿Se puede ver? Sí, pastor. ¿Sí? ¿Me Sí, confirma pastor. alguien? Ya, listo. Entonces, el concilio de Nicea es importante en mi opinión. De repente, para otro profesor, no es importante. Más importante es otras cosas, está bien, cada uno tiene. En mi experiencia, el tema más importante de la Biblia es todas, pero es la Cristología y la Trinidad. Si yo entiendo eso, ya el resto puede ser, digamos ahí, ya he mencionado las doctrinas importantes, ¿no? Pero si Cristo no es, y es algo un poco difuso, no entendible, va a afectar la relación de Cristo con el Padre. Si son las mismas personas, pero se presentan de diferente forma, entonces hay algún problema en los autores bíblicos, los autógrafos. 40 autores se han confundido, están escribiendo cosas, controversias, y no hay contradicciones en la Biblia. Por eso que empecé diciendo que la Biblia es importante reconocer que es inerrante, infalible, y que nosotros tenemos que debernos a las escrituras. Si la escritura lo dice, así es. Profesor, no entiendo esto. Bueno, yo tampoco a veces no entiendo cómo se comunica exactamente el Espíritu Santo, cómo es la relación, pero lo que dice la Biblia está ahí. Entonces, cuando alguien asegura algo, inmediatamente pues tenemos que ver que el tema de la Trinidad es importante porque tiene que ver con la identidad del Salvador. Si la identidad del Salvador no es clara, si la identidad del Salvador es un hombre o una creación, pero no es Dios, entramos en otro problema. Entonces, ese fue el tema del Concilio de Nicea principalmente, y tiene que ver el Concilio de Nicea con la defensa de la deidad de Cristo. O sea, ¿por qué se convoca el Concilio de Nicea?
para defender la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque había un hombre que se llama Arrio, ahora lo vamos a ver, que dice que no, y que la misma herejía ahora nuevamente aparece en diferentes versiones. Entonces, pastor, ¿eso es importante? Por supuesto que sí, y vamos a ir viendo, ¿ya? Toda la defensa de la deidad de Cristo. Y el objetivo general es que comprendamos el contexto, es importante, el desarrollo y la relevancia doctrinal del Concilio de Nicea. Ejercitar la capacidad de defender bíblicamente la divinidad de Cristo. Muy bien, la base bíblica de los textos que vamos a tratar y que tiene que ver con este concilio son los pasajes de Juan 1, del versículo 1 al 3, el libro de Colosenses, del 1, del 15 al 17, que ya lo hemos tratado, la imagen del Dios invisible, ¿no? Y Hebreos 1, del 1 al 3. La pregunta es, ¿qué dicen estos textos sobre la naturaleza de Cristo? ¿Es Jesús creado o eterno? Esa es la controversia. Unos dicen que es creado, el otro dice que es eterno. La Biblia afirma claramente la plena deidad de Cristo. O sea, la Biblia lo dice. ¿Por qué hay personas que quieren cambiar eso? Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el punto. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Entonces, el contexto histórico, vamos a ver que el emperador Constantino I convoca el concilio. ¿En qué año? En el 325. Hermanos, ¿alguien me puede decir cuántos años ha pasado ya desde ese concilio hasta ahora? ¿2026? Un número redondo. Antes lo mencioné también. 1700 años, ¿no? 1701 años. 1700 años. Ese concilio ha sido hace 1700 años. ¿Por qué ahora algunos quieren cambiar estas cosas? Y vamos a ver un poco la trayectoria, cómo los reformadores, de donde viene nuestra iglesia, la iglesia evangélica viene de la Reforma, cómo es que eso se ha mantenido y nuevamente ahora aparecen nuevamente esas enseñanzas. Entonces, el emperador Constantino convoca al concilio. ¿Por qué? Porque hay una controversia. O sea, hay un propósito de convocar el concilio, ¿no? ¿Cuál es la controversia? Arrio está enseñando que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. O sea, no era eterno. Eso es lo que decía Arrio. Y había una batalla, pero fuerte, ¿no? Entonces, eso ocasionó un debate teológico en este concilio. La gente debatía y Constantino convoca. Entonces, ¿qué cosa es el debate? ¿Es Cristo verdadera? ¿Es Dios verdadero o una criatura? La respuesta de la iglesia, Cristo es homoousios, de la misma esencia que el Padre. Es divino. Estoy haciendo un resumen, ¿ah? No estoy entrando en detalle. Usted va a entrar en detalle en el ensayo. Usted va a entrar a profundizar leyendo cada aspecto de su investigación y usted me va a resumir después acá algunos resultados que usted ha encontrado. Ahora vamos a ver también un poco más ese asunto, ¿no? Entonces, el resultado de este concilio de Nicea es la redacción del credo niceno. ¿Qué es un credo? Un credo es esto creo, en esto yo creo. ¿Ya? Pastor, pero ya parecemos medio raros cuando hay iglesias que llegan y el credo de los apóstoles, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Entonces pensamos que eso no, en mi iglesia no, nosotros somos más light, somos más, es que los jóvenes no les gusta, cuidado. No sé si lo hacen por eso o por algún asunto, o realmente todos creen lo que el credo dice. Entonces, el resultado de este concilio es la reacción de un credo y condena del arrianismo. Eso ya está condenado, pero como no sabemos nosotros, esos son los hermanitos, hay que dejarlo a los hermanitos. Pero están en un error fuerte. Entonces, ¿ha sido condenado el arrianismo? Sí ha sido condenado. ¿Cómo qué? Como una herejía dañina para la iglesia cristiana. Y que como resultado, primero, redacción del credo, condena el arrianismo y afirmación de la Trinidad.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, el homoousios, los tres son de la misma esencia, la misma sustancia. ¿Sí? Estoy haciéndolo a grosso modo. No, acá no les voy a dar para que nos demoraríamos mucho, ¿no? Pero ya vayan viendo, ¿sí? Muy bien. Acá vamos a ver la redacción del credo niceno. Constituye un hito en la dogmatización del lenguaje teológico cristiano. Un hito sí saben qué es, ¿no? Es un sitio que delimita, ¿no? Que pone hasta acá es, ¿no? De acá a acá, ¿no? Eso es un hito, ¿no? Que marca un límite. Entonces, con respecto al dogma, la enseñanza doctrinal, lo que no puede cambiar, no, tenemos que ser dogmáticos en algunos momentos, sí, como en este caso. Y tiene que ver con el lenguaje teológico que se utiliza. Entonces, cuando se redacta, hay un problema de ambigüedad doctrinal. Existen los obispos reunidos, articularon una fórmula confesional precisa que afirmaba que el Hijo es engendrado, no creado, consustancial homoousios al Padre. Entonces, el Hijo es engendrado, no creado. Esa fue la fórmula. Es engendrado, pero no es creado. Estos dos términos, engendrado, ustedes en su ensayo, en su investigación, tienen que entender qué cosa es lo que quiso decir cuando dicen engendrado, ¿sí? Engendrado es que el Padre engendró al Hijo, sí, es verdad. Eso pasa en la Trinidad, sí, pero no es creación, no es un ángel, no es una persona, es no creado, consustancial, o sea, de la misma sustancia del Padre y del Espíritu Santo, homoousios. Segundo, el uso del término homoousios no surge de una mera especulación filosófica, sino de la necesidad de proteger el contenido revelado frente a interpretaciones reductivas. Reducían a Jesús. No es de la misma esencia, es engendrado, es menos que el Padre. No. Entonces aparece el término para definir homoousios. Tienen que usar ese término, ¿sí? De la misma consustancia. Homoousios significa consustancial, de la misma esencia, ¿sí? Entonces, las interpretaciones reductivas es que quieren reducir a Jesús por debajo del Padre. No es Dios. No siempre ha existido. Muy bien. Entonces, el credo no crea doctrina nueva, sino que normativiza lingüísticamente la fe apostólica. Por favor, este dato es importante, ¿ya? Traten de tomar nota de alguna forma. ¿Qué es lo que se está buscando con el credo? No hacer una nueva doctrina, sino la que está en la Biblia, normativizar lingüísticamente, o sea, poner una norma para expresarse por el habla lingüísticamente, para escribirlo, la fe apostólica, la fe de los apóstoles. ¿Y qué hace este credo? Delimita los márgenes de la ortodoxia, ¿no? Y establece un criterio eclesial de comunión. Por eso es que existe el credo niceno. Por eso que existen las confesiones que se basan en los credos que ha habido en la historia de la iglesia cristiana. ¿Sí? Muy bien. Otro elemento es que condena el arrianismo. Vamos a ver brevemente, esto también ustedes tienen que tratarlo dentro de su ensayo. Arrio, ¿qué cosa sostenía Arrio? Que el Hijo era una criatura suprema. O sea, no hay otra criatura como el Hijo, como Jesús. No es como los ángeles, es otro, un tipo de ángel especial, pero creado, una criatura, subordinada ontológicamente al Padre. En eso sí no se equivocaba, porque el Hijo estaba subordinado al Padre, pero cuando hablamos de subordinado, acá tenemos que utilizar una palabra adecuada. Estaba sujeto al Padre. Pero ¿qué decía Arrio? Que era subordinado. O sea, ¿qué cosa es subordinado lingüísticamente, en gramática? Subordinado es que es alguien que está por debajo, digamos, de un general, está subordinado.
de un dueño es su empleado. No es. Entonces, eso es lo que decía Arrio. Y esta postura implica una ruptura radical con la soteriología cristiana. Soteriología tiene que ver con la salvación. Soterología, soter, es una palabra en griego, ¿no? Todos decían, ¿quién es el soter en el tiempo de Jesús? En el Imperio Romano, los soldados romanos llegan a un sitio, ¿quién es el soter? Decía. ¿Quién era el soter en el Imperio Romano? El César. El César es el soter. Entonces, por eso que la carta de Pablo a los romanos, Pablo le dice, o sea, la gente está asustada. El que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor y cree en su corazón, ¿no? Entonces, no es simplemente lo que nosotros hacemos en la iglesia, ¿no? Creo en Dios Padre, todo poder, Jesús, mi rey, y que por acá, no, no, anda, confiésalo delante de un soldado, que si tú dices que Jesús es el Salvador, es el Soter, te van a matar o te van a meter preso. Tienes que confesar que el César es el Salvador, es Dios. Si tú dices otra cosa, te va a pasar. Esa era la confesión que dice Pablo, ¿no? Si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ¿no? Serás salvo, dice, ¿no? Entonces, mucho la gente ahí no negaban, pues entonces la condena, si Cristo no es plenamente Dios, no puede mediar eficazmente la salvación. Mira, el arrianismo lo que pone en problema es la salvación, si creemos así. Porque el que salva, entonces, es un ser, una creación, no Dios mismo salvando. Se contradice a las escrituras. ¿Cómo explicamos términos en las escrituras? La condena del arrianismo en Nicea no fue simplemente disciplinaria, sino ontológica, ¿no? Ontológica tiene que ver con conocimiento y soterológica tiene que ver con salvación. Eh, La iglesia discernió que la propuesta arriana desestructuraba la economía de la redención, te la tumba toda la economía, todo el sistema de redención, todo lo tira abajo, ¿no? Este pensamiento de Arrio, ¿no? ¿Y quién era Arrio? Era un hombre, pues, que era un obispo, un hombre que quería hacer las cosas bien. En su reflexión en las escrituras encontró eso, ¿no? Él entendió eso, Dios me ha hablado, como muchos podrían decir, pero se olvidan de los límites que tenemos que tener con respecto a nuestra fe, que dependen de las escrituras. No te puedes desconectar de las escrituras. Las escrituras nos dicen en lo que tenemos que creer. Entonces, el tema de la redención, ya que un mediador creado no puede reconciliar plenamente al ser humano con Dios. Tenía que ser Dios mismo. En consecuencia, la exclusión del arrianismo definió los límites entre herejía y ortodoxia, ¿sí? Ortodoxia y herejía. ¿Nuestra iglesia qué es? ¿Es una iglesia hereje o una iglesia ortodoxa? Somos una iglesia ortodoxa. Estableciendo que la verdadera doctrina debe salvaguardar tanto la identidad divina de Cristo como a la eficacia de su obra redentora. El Concilio de Nicea lo que hace es una afirmación de la Trinidad. Aunque Nicea no formula aún una doctrina trinitaria plenamente desarrollada, ¿en qué momento se desarrolla el tema de la Trinidad? En el Concilio de Constantinopla, en el 381. O sea, más o menos unos 50 años después del Concilio de Nicea. Ahí se va a desarrollar un poco más el tema de la Trinidad, pero la base era quién es Jesucristo, la identidad de él. Entonces es un asunto principal cristológico. Entonces, pero sí se establece su fundamento ontológico decisivo para afirmar la Trinidad, la plena divinidad del Hijo en relación con el Padre. Entonces, Nicea principalmente, ¿qué define? La plena divinidad del Hijo. Es consustancial con el Padre.
Entonces, la afirmación de la Trinidad implica reconocer una unidad de esencia, ousia, y una distinción real de personas, hipóstasis, ¿no? Personas, hipóstasis. Nicea, al declarar la consustancialidad del Hijo, impide cualquier subordinacionismo esencial y sienta las bases para comprender que Dios, ¿no? Que Dios es uno en esencia y trino en personas. La Nicea va a tratar el tema de la consustancialidad del Hijo, el homoousios, ¿no? Ahora, esta afirmación trinitaria preserva el carácter relacional de Dios, la comunión trinitaria, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es accidental, ¿no? Sino constitutiva del ser divino. Así, la revelación de Dios en Cristo no es externa, sino la automanifestación del Dios eterno. Cuando Jesucristo se reveló, ¿y tú quién eres? Le pregunta a Jesús, no, perdón, Jesús le pregunta a Pedro, ¿y quién dice la gente que soy? Tal, 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 tal. ¿Quién dices que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y Jesús le dice, sí, es correcto. Esto hace una revelación del Padre, ¿no? Y después Jesús da sus revelaciones, mi Padre y yo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Pero también decía, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Ahí hay una subordinación? No, hay una sujeción del Hijo al Padre. Entonces, esa es la revelación de Dios en Cristo. No es externa, sino la automanifestación del Dios eterno. Siempre ha existido. ¿Cuál es la reflexión teológica en este sentido? Nosotros vamos a ir observándolo ya no desde el 325, tampoco del 380 y tantos, 81, que es el Concilio de Constantinopla. Vamos a ver qué dijeron los reformadores. Entonces, el principio de los reformadores, ¿cuál es? Solo escritura. Pastor, pero es que eso no es importante. No es importante. Es importante. No, pero eso lo dijo Calvino, pero es importante. Es importante que solo la escritura tiene que salir. Los reformadores creían en eso. Así que significa que la verdad se define por la palabra, no por lo que alguien defina, ¿sí? No porque alguien viene y te dice esto. No, no, así no es. No que el magisterio, no que el papa y el vicario es el papa y que por acá y que no, no. Sola escritura. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Revelaciones, Dios me mandó un sueño, ¿no? No, solo escritura. Si tú tienes un sueño que confirma lo que las escrituras dicen, no hay problema. Pero si me dices y quieres guiar a la iglesia de Jesucristo, y en este caso la iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú, en el lugar donde estés, no puedes tú guiarlo por revelaciones o por algo que has aprendido, no, sino que solo escritura. Pastor, ¿cómo se hace el culto en la iglesia? Lo que dicen las escrituras que debe tener un culto. Pero la Biblia no dice el culto lo harás así, no, pues aprende a sacar los principios, ¿sí? Y eso es lo que es la liturgia reformada, ¿no? Y después vamos a hablar acerca de eso, ¿no? ¿Por qué la adoración está centrada en Cristo, ¿no? Después vamos a ir viendo algunos elementos. Entonces, la verdad se define ¿por qué? Por la palabra. Así que la importancia de confesiones, como la confesión de fe de Westminster, es importante, porque la confesión de fe de Westminster depende del credo niceno. Y después vamos a ver cómo Y es parte de la tarea de ustedes, ¿ah? Ahí he puesto, ¿no? La confesión de fe de Westminster, cómo se relaciona con el credo de Nicea. Porque dentro de la confesión de fe de Westminster se define la persona de Cristo, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. No es 100%, ¿ah?
No es 100% hombre, 100% Dios. Porque si fuese 100%, 100%, es 200. Y no hay nada que sea 200. Eso nos diría que hay dos personas. No, no, no. Son dos naturalezas. Una sola persona. Cristo. La persona de Cristo. El Hijo. La segunda persona de la Trinidad tiene dos naturalezas. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pastor, pero eso sería 50-50. Tampoco, esa es otra herejía. No es mitad, mitad. Es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Se van dando cuenta el tema lingüístico, la forma de cómo uso los términos para definir y no traer confusión, pues, ¿no? Entonces, Confesión de Fe de Westminster, léanla siempre, estén repasando, busquen en su Confesión de Fe de Westminster qué es lo que dice, porque siempre nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es vital defender correctamente quién es Cristo hoy? ¿Por qué es importante? ¿Qué errores modernos se parecen al arrianismo? ¿Cómo responderías bíblicamente? ¿No? ¿Por qué la doctrina correcta sobre Cristo es esencial para la salvación? Hay tres elementos, están inseparablemente unidos. Tres elementos inseparablemente unidos. El credo niceno define el lenguaje de la fe. La condena del arrianismo protege su contenido. La afirmación trinitaria revela su fundamento ontológico, conocimiento, ¿no? Y Nicea no solo resolvió una controversia, sino que estableció las categorías doctrinales esenciales para toda teología cristiana posterior. ¿Es importante el Concilio de Nicea? Por supuesto que sí. ¿Hay que tomarlo en cuenta? Sí, ¿no? Muy bien. Hasta ahí he tratado de explicar brevemente todos los acontecimientos. Usted va a leer, va a informarse más y vamos a tratar de ver eso. Preguntas. Y si no, ya vamos a ver el tema del ahorita de una vez para ver el tema del ensayo, ¿ya? Creo que hay una pregunta en el chat. ¿Depende jerárquicamente? Rosa, ¿no es tu pregunta? ¿Depende jerárquicamente quién? ¿Jesucristo? No, no, ¿Del no, Padre? pastor, no era una pregunta, sino que usted estaba hablando que era Ya, subordinado. ya. Entonces ahí fue cuando yo dije que era que dependía jerárquicamente. Ah, ya, ya, sí. La idea de Arrio era decir eso, ¿no? Que había una jerarquía, el Padre, ¿no? El Padre es Dios y el Hijo es creación de Dios. Es especial, sí, pero es creación de Dios. No siempre existió, eso decía Arrio. Mejor dicho, Pero la pastor, para Arrio ya no existiría todo el Nuevo Testamento. Todo sería en vano. aunque ya el Nuevo Testamento ya circulaba, ¿no? Las cartas ya circulaban, ¿no? El Por eso canon les todavía digo, estaba, ¿no? Eso se va a definir después, sí, porque el canon, si se creyera eso, todo sería por gusto. claro. Entonces, la definición del canon son procesos históricos, ¿no? Tal vez Arreo ha querido hacer algo, pero se equivocó, pues. Entonces lo llevan a un concilio, por eso estaba trayendo una controversia fuerte, ¿no? Y Pastor, sí, aparece un hombre que se llama Atanasio. Lean acerca de Atanasio. Ese es bravo, ¿ah? Ese es Atanasio, ¿no? Interesante cómo es que él formula, con qué habilidad, ¿no? Va a empezar a definir, ¿no? Son los referentes, digamos, después de los padres de la iglesia, hay una época que se le dice padres de la iglesia a algunos, pero Atanasio, pues, un gran defensor y poder pronunciar sin error quién es, ¿no? Esas definiciones. También eso tiene que ver con el Concilio de Nicea, cómo aparece Atanasio. Sí, pastor, alguien creo que quería preguntar. Sí, Blanca. pastor, escuchándole a Rosita me trae a colación que si bien es cierto en esos tiempos de, ¿no? Los años 300, en la época que vivió este arianismo y
condenaba, pues, o perdón, señalaba precisamente la jerarquía, pero esa idea ya ahora están en ay, en los santos de los últimos días, y también Eh, esa postura la tienen los testigos de Jehová, ¿no? O sea, así qué es. bueno que en el pasado y ya con el conocimiento y el Nuevo Testamento se ha cambiado. No, Sí, siguen manteniéndose en el error, ¿no? así Y eso es. de la jerarquía lo dicen, hasta ahora lo sostienen algunas sectas, ¿no? Solamente eso, presidente Claro. pastor. Está bien, hermana. Entonces, vemos que no es algo inofensivo, ¿no? No, pues sí hablan del Señor, claro, pero ya está declarado. ¿Ya para qué vamos a tratar de buscarle cinco pies? Yo he escuchado pastores que dicen que son de alguna, no, los evangélicos somos primos hermanos con los adventistas. Entonces, si yo no sé, yo he escuchado eso hace tiempo, ¿no? Tiene una relación, los adventistas también van a ser salvos. Entonces yo me quedo viendo así, pues bueno, mm, ¿tú has visto algún adventista borracho? ¿No? Cuidan bien a sus esposas, todo hasta mejor forma moral. El problema es en qué creen. Entonces, según su profeta, y después viene Elena White, la profetiza para arreglar la enredadera que hizo el profeta, ¿no? Elena White escribe, pues una elocuencia que escribe, el conflicto de los siglos. He escuchado a César Hildebrand, ¿no? Usted conoce, un comentario, ¿no? Sobre los 13. Él tiene un programa que se llama Los 13, es televisión por la web, y él comenta pues que Elena White hace una definición impresionante sobre. Entonces, el asunto no tiene que ver con un análisis académico de cómo escribes, sino de verdades que la Biblia dice. Y la verdad habla pues que, que Jesús, según las enseñanzas de los adventistas, ya ha venido, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene eso si Jesús ha venido y nosotros no nos hemos enterado? A ver, quiero preguntarle a alguien que participe, brevemente, ya, porque si no, no vamos a extender. Pero, ¿qué pasa si ya Jesús ya vino por segunda vez y nosotros no nos hemos dado cuenta? Solamente se dieron cuenta algunos adventistas, no todos, algunos adventistas. Y ya vino. Y ha venido para los adventistas, no para el resto, ¿no? Pastor, eso es una doctrina completamente antibíblica, ¿no? La palabra de Dios por sí sola nos dice que la venida, Jesús mismo ya lo declaró, que ni los Ujú. ángeles ni él mismo sabía cuándo iba a ser la segunda venida. Entonces, desde nuestro punto de vista, al menos en lo personal, pues es una aberración que hay que tomarla como dice que, como un comentario de ellos, pero ¿qué podemos hacer si quieren creer eso? Pero es antibíblica, ¿no? Y como decía Rosita, lo que no está en la Biblia no lo aceptamos, simplemente es una herejía. Claro. Pastor, Sí, sí, te disculpe, escucho. estamos todos condenados ya, porque la Biblia habla que en la segunda venida será el juicio final, y si vino nomás por los adventistas, entonces nosotros no tenemos ya esperanza de nada. Si eso va por ahí la Claro, pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si Jesús claro. ya hubiera venido, Sí, no? claro, las consecuencias, ¿no? O sea, es interesante lo que dice Blanca, ¿no? O sea, ellos están diciendo algo que no es, pues, ¿no? Están yendo en contra de las escrituras. Y Daniel, evidentemente, pues, se da cuenta de que las consecuencias de eso es de que, ¿qué? Entonces, ¿hay verdad en las escrituras? ¿No hay verdad en las escrituras? ¿Qué Jesús hemos seguido? Entonces, eso es una secta. Y dos, es interesante que la característica de una secta, porque una cosa es ser hereje, ojo, y otra cosa es ser una secta, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Búsquenlo las definiciones, porque nos tomaría mucho tiempo ver eso. Pero, por ejemplo, yo puedo estar en la iglesia y cometer una herejía. ¿Y quién me llama la atención, pues? O sea, mira, escucha, si es profesor en el seminario. Entonces uno dice, pero debe tener razón. No, 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 no.
Es que estoy contradiciendo las escrituras. Si se contradicen las escrituras, así sea, no sé, el apóstol Pablo, digamos que se aparece por acá y dice otra cosa, ¿no? Y eso lean Gálatas, hermanos, porque Gálatas te habla sobre esa llamada atención, ¿no? Así ven un ángel de cielo y te predique otro evangelio. ¿Qué cosa es? Anatema. Anatema, anatema, Maldito. pastor. Maldito. Entonces, no, simplemente así de radical dice la Biblia y nosotros tenemos que mantener eso. ¿Cómo? Entonces, este concilio definió los límites, el hito, ¿no? Para no irse para acá ni para la derecha, sino mantener la atención de lo que las escrituras dicen. Muy bien. ¿Alguna observación más? Creo que acá alguien escribió, pastor, una pregunta. Las iglesias carismáticas, Schelling es la pregunta, ¿ya? Las iglesias carismáticas están igual que los arrianos. ¿Ustedes qué dicen? Las iglesias carismáticas, hay varios tipos, pues, ¿no? Hay varios tipos de iglesias carismáticas, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen al pastor Humberto Lai, han escuchado de él, porque fue candidato a la presidencia, ¿no? Por Movimiento Restauración Nacional, si no me equivoco, Sí, ¿no? Pastor Humberto Lai ha sido ministro en las Alianzas Cristiana y Misionera, luego se pasó a la Asamblea de Dios y bueno, fundó la Iglesia Emanuel, que es parte de la Emanuel. Asamblea de Dios. Sí. A mí me contó un poco la historia alguien que es contemporáneo de él en el seminario, el pastor Carlos García, que fue el segundo vicepresidente de Fujimori, el segundo vicepresidente de Fujimori, ¿no? Y que lo encarceló Fujimori. Y después salió el libro, El hermano Fujimori. Yo les recomiendo lean ese libro, El hermano Fujimori, así se llama, ¿ya? Y ahí cuenta cómo es que a Carlos García y a la iglesia cristiana, Fujimori y su partido, no sé si Fujimori directamente, pero el partido representado por él, empiezan a utilizar a la iglesia evangélica en ese tiempo 12% de la población, y cómo eso influencia a la iglesia, y la iglesia de ese tiempo votó por Fujimori. A ver, Los ¿en qué evangélicos lo año entra? apoyaron. Claro, pero al poco tiempo Fujimori hace lo que hace y los partidarios le dicen, oye, pero si tú ofreciste que no ibas a hacer un shock, gobierno de shock que decía Vargas Llosa dijo, yo voy a hacer un shock. ¿Qué dijo Fujimori? Yo no voy a hacer eso. Entra y lo primero que hace es el Fujishock, que se acuerdan. ¿Y qué hace? Cierra el Congreso. Y obviamente pues salen, o sea, tú has prometido, y ahí es que lo agarran a Carlos García, pastor evangélico, como segundo vicepresidente, y lo meten preso. Lean, por eso ahí dice el hermano Fujimori, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo es que a veces nosotros nos envolvemos nos persuaden, ¿no? Nuestro voto hacia un partido, ¿no? Ahora poco, en estas elecciones, ¿no? Algunos hermanos y pastores también, tú tienes que votar por Porky. Yo no voy a votar por él, no porque me dicen, sino porque yo he analizado y he decidido votar libremente por alguien. Y en este tema en el Perú se vota por el menos peligroso, ¿no? Ya todos saben, ¿no? Y el voto nulo o viciado no sirve de nada. Tiene que ser uno u otro. Entonces, algunos sí, pero entonces, ¿cuál era el argumento? ¿No? Es que ahí está Milagros Aguayo como congresista. Está el otro congresista, no me acuerdo el nombre, un hombre, Muñante, que no vamos Muñante. a, Muñante, que no vamos a poner en cuestión su testimonio, ¿no? Pero sin embargo están enrumbados en un partido político y ya sabrán cómo hacen para poder llegar al gobierno. Si ellos forman un partido, no llegan. Entonces se tienen que agarrar de alguno. Y la controversia era con las personas que me decían, bueno, pues, ¿qué Porky si es cristiano? Ah, sí es cristiano. ¿Por qué es cristiano? No, es que
si hablan con los evangélicos y los evangélicos han orado por él, lo han bendecido, pero yo digo, pero si ¿por qué es un alcohólico o no es alcohólico? Es alcohólico. Eso sí está comprobado, o sea, hay evidencia que sí, es alcohólico. Y tiene problemas con algunas otras cosas, ¿no? Entonces uno dice, ya, listo, bueno, de repente, pero no hay que juzgarlo. Pero la vicepresidenta, o sea, la primera vicepresidenta es Yarrow, ¿no? Y cuando vemos ahí, ella ha formulado, ella es la que formuló el tema de la unión civil entre dos personas del mismo sexo. Ella lo formuló. Y es parte del programa de gobierno que van a hacer. Entonces hay muchas controversias que chocan, ¿no? Pero no importa, dicen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque para mí leer la historia y conocer la historia que pasó con Fujimori y la iglesia evangélica, yo lo tomo como referencia para poder tomar decisiones en el presente, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de Humberto Lay, ¿no? Humberto Lay, él estaba en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, de acá de la más grande, pues es la sede principal, está acá en Lince. Ah, bien, por Él ahí. era uno de los pastores de ahí, ¿no? Y él, de un momento a otro, empieza a hablar que Dios le está hablando y empieza a manifestar carismas, él dentro de la iglesia de Alianza. Entonces, él quiere manifestar ese carisma para que la iglesia también sea llena del carisma. ¿Y sabes qué hace la alianza? La alianza le dice no. Para sintetizar, ¿ya? Le dice no, tú no puedes hacer eso acá. Entonces, ahí es que él sale y abre la iglesia Manuel. Él es fundador de la iglesia Manuel, que ahora, bueno, es una iglesia carismática, ¿no? Con el tiempo, primero lo sacaron a Humberto Lay. Y después la Iglesia Alianza lo invita, ¿no? Para conferencias, para predicar a la Alianza, ¿no? Ahora ya está bastante mayor, ¿no? Pero así ha sido el tema, ¿no? Cómo es que él, bueno, según el prestigio que tiene, el testimonio de las personas, es un hombre, pues, que es un buen cristiano, ¿no? Un buen cristiano, que estuvo también en el Congreso, ¿se acuerdan, no? Y que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay un aprista, Müller, Mulder. Él, cuando lo sacaron a Humberto Lay renunció la comisión de ética porque cuestionaba un montón de cosas. Mulder es el que dice, oye, ese es el único hombre confiable. Y a través de él y otro grupo más le piden que regrese Humberto Lay, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, el asunto que tiene que ver con decisiones de asunto no tiene que ver con si son carismáticos o no, Shelley. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y los carismáticos que obviamente van en tema, como manifestación de carismas, ¿no? De hablar lenguas, visiones, el tema de declara y cosas por el estilo. Hay que definir qué tipo de iglesia es, pues, ¿no? O sea, hay algunas que ya llegan a extremos, ¿no? Que llegan a extremos. Y bueno, conozco pastores, amigos que son de iglesias carismáticas que son muy sanos en el tema de su doctrina, ¿no? Y hay otros que ya se van por otros lados, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿las iglesias carismáticas están igual? No, no todos, ¿no? No sé exactamente, habría que analizar una por una, ¿no? De en qué están diciendo, qué no están diciendo. Daniel Romero dice, la secta de la diosa madre, también dicen que Jesús ya regresó. Bueno, la diosa madre sí, ese es una voz de Satanás, ¿no? Porque es una coreana, ¿no? Es una coreana que es la esposa de Dios, por eso es diosa madre, ¿no? Entonces ya ahí hay una aberración ya que no hay nada, ¿no? Y esa iglesia está está cerca de la iglesia en San Borja, donde yo estoy congregando, y su radio de ellos alrededor, pues se paran en las puertas del Real Plaza,
toda esa zona de ahí está la estación Angamos del tren y empiezan a hablar acerca de esas cosas, ¿no? Yo ya he tenido un encuentro, pero bueno, a ellos les adoctrinan, ¿no? Entonces, la diosa madre sí están pervertidazos, ¿no? ¿Quieren saber un poco acerca de ese grupo? De repente algún momento voy a pedir a la dirección del seminario para invitar al pastor Pablo Yo, ¿no? Pablo Yo es un profesor especializado en temas de doctrinas coreanas y las sectas. Ha escrito en defensa del Evangelio. Entonces, bueno, si pueden comprar el libro o adquirirlo y leerlo, ahí habla acerca de todas esas iglesias que vienen de allá. Por ejemplo, aparte de eso, Yonggi Cho también, ¿no? O sea, ustedes saben que estuvo preso y es una enredera, es una secta coreana. Pero acá en el Perú les reciben, ¿no? Después la iglesia Buenas Nuevas, ¿no? Buenas Nuevas, hay algunos que se han enganchado acá, hasta en la Alianza había entrado, Alianza de San Felipe, en Comas, habían entrado, han hecho todo un tema. Pastor Ahora, Marco, sí, en Pucallpa, para terminar una idea nada más, y ahí, por favor, Alexander, acá en Lima, en la iglesia de la Alianza, ya habían presentado todo para hacer su presentación de buenas nuevas, y ahí es que el CONEP es el Concilio Nacional Evangélico Peruano, dentro de la directiva está la misionera Flor Park de Pucallpa, y ella con otros pastores dieron la alerta, ¿no? Pastor Timoteo, si se acuerdan, él ya había dado la alerta, pero como no lo toman en cuenta, o sea, ese es el tema, ¿no? No, como traen cosas, hay que recibirlos, ¿no? Pero es una secta muy peligrosa, las buenas nuevas allá en Corea. Entonces, ya ahora sí ya han dado las alertas, bueno, ya el que quiere recibirlos es su tema. Ahora sí, Alexander, sí, dime. sí, profesor, creo que también dentro de las iglesias evangélicas, de las diferentes líneas de diferentes denominaciones, falta un poco de criterio de saber cuál es la doctrina que deberían ellos alinearse. Por ejemplo, como usted lo menciona, aquí a Pucallpa llegó un evangelista coreano y nosotros, como la primera iglesia de Pucallpa, presbiteriana, dimos una alerta. Y nosotros normalmente no tenemos mucha participación dentro de la comisión de iglesia, de la fraternidad de pastores aquí en Pucallpa, pero sí hemos advertido. Y sin embargo, todas las otras iglesias se han aliado porque les invitan a almorzar, les dan beneficios, al final se dejan llevar. Ese misionero a predicar en el estadio, parecía Cash Luna con toda su sanidad y milagros, pero doctrinalmente la iglesia presbiteriana de Pucallpa dijeron que su doctrina es una doctrina errática que en Corea del Sur es considerado como una herejía. Entonces creo que hay la mayoría de iglesias, no sé si solamente es en provincias que no se definen bien doctrinalmente, pienso. Sí. Gracias, Alexander, ¿no? Entonces, por favor, el hecho de que nosotros estuvimos acá no es simplemente que, no, el pastor quiere poner no, no, no. Tiene que ver doctrinalmente lo que la Biblia dice. Entonces, tenemos todo, la iglesia presbiteriana se caracteriza por esos detalles, o sea, no es que, pero la doctrina no es importante, importa el amor. Y yo veo que en la otra iglesia hay más amor. ¿Qué más amor hay si defendemos las doctrinas? O sea, ¿por qué? Porque una doctrina incorrecta te lleva a perdición. Pero cuando se conserva la verdadera doctrina, la bíblica, pues estamos ahí, todo el fluir de parte de Dios está ahí. Por ejemplo, acá, ¿quién es de Pucallpa? Alexander, ¿no? Yo soy natural de Pucallpa, pero también está la hermana María, que también vive en Pucallpa. Ya. María. Ana María. ¿Cuál María? Ana María. Ana Carrión, pastor. Ana María. Ah, ya, Ana María. Yo veía acá, sí, discúlpame, hermana. Ana María, ¿no? Hermanos, en Pucallpa, cuando yo fui un día, fuimos a comer a un sitio con los pastores, llegamos viajando toda la noche, nos llevaron a un mercado que en el segundo piso venden pescado y cosas por el estilo. Y en eso entró una señora evangélica
pidiendo dinero, ¿no? Entonces yo no sabía, pero el pastor Luis Castro sí conoce, él ha sido pastor en Pucallpa, ustedes lo conocen. Él conoce mucho el tema de allá y esta, ¿tú qué iglesia eres? Le dice. Entonces ella le dice, no sé un nombre, no me acuerdo ahorita, estoy tratando de hacer memoria, donde el ángel Gabriel se ha metido dentro de esa mujer, una profetisa, una joven, y que ha hecho una Ya, iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? ya, pastor. Sí, es por mi casa, es iglesia. Allá Ellos, ves, en su casa. Eh, te comento que el pastor principal era muy amigo del presidente actual de la Confraternidad de Pastores. Pero como es una secta, comenzaron a decir que ustedes no tienen el poder de Dios y comenzaron a mm, vestirse de una forma característica. Las mujeres, faldas muy largas, mucho más que del movimiento, y los varones ahora usan camisa y pantalón blanco. Eh, Como usted dice, ese es el ángel, arcángel Miguel, que se ha poseído en una mujer y da sus tonterías y media. Eso es lo que es famoso en las redes. no, Pero no es Gabriel, no es Gabriel, porque es según Miguel. yo encontré un reportaje, búsquenlo en YouTube, y hay un reportaje de un canal de televisión sobre esta chica que dice que el ángel Gabriel, ojo, ya ese, el arcángel Miguel ya es otro, ¿no? Posiblemente, Eh, o de repente lo yo mismo no y estoy estamos, seguro. Ahora, ya, lo que te quiero sí, decir es que ellos tienen la claro, costumbre, el poder de como ellos, Dios, ¿no? como ellos se creen que es una obra de Dios y que su pastor es como un profeta y la otra chica es como un mediador. Ellos van a los mercados, a los distintos lugares donde hay movimiento y piden colaboración. Esa es su Sí, sí, táctica. Que tienes que colaborar porque Dios te va a bendecir. Ahora, pero así, sí comen juntos, se reúnen juntos, se aíslan, no conversan con otras personas. Pero yo esa chica famosita, yo sí los veo, lo conozco. A veces me da ganas de, mira, sin tanta maldad, grabarlo y cuestionarlo y colgarlo, pero no me atrevo porque no sé, son muy orgullosos espirituales. Yo los veo sí. así. Bueno, hay que orar por ellos, ¿no? Hay que orar por ellos y de alguna forma, porque si nosotros nos ponemos a discutir, pues cuando yo recién me enteré, pues yo me quedé así sorprendido, Pastor Luis Castro sí conocen, ¿no? Él sabe exactamente, entonces yo me quedaba escuchando, aprendiendo, ¿no? Tenemos que aprender que acá en el Perú había alguien que se le ha metido el ángel Gabriel. Entonces, ahí la hermana esta, o señorita, más o menos joven así, entonces el pastor le dice, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿A qué trabajas? Le dice. No, no, yo estoy en la iglesia. ¿Y de qué viven? De lo que piden las colectas, pues, en todo sitio. Entonces, se empieza a poner agresiva, pues, que por acá, que ustedes, el poder de Dios no pueden cuestionar. Pero nadie le dijo nada, simplemente, no, que el poder de Dios, y prum, se fue. Y después las que vendían ahí las comidas nos comentan, no siempre vienen acá, es ociosa. Mira el testimonio, ¿ah? Ociosos, esos que a la iglesia, que van a la iglesia, entonces ahí un poco que también les explicamos, nosotros también somos pastores, puros pastores, estamos comiendo ahí yo creo que nosotros no somos ociosos, ¿no? ¿Cómo nos defendemos, no? Entonces, mira cómo afecta, ¿no? El tema de alguien que dice que tiene el poder de Dios y el resto de cosas, ¿no? Y la gente en la zona de ahí los ve como ociosos. Y Y si eso no no le tiene que ser colaboras, así, y si claro. no le Te maldicen, ¿no? colaboras, no te sueltan si no lo colaboras. Te siguen Sí, ¿no? bastante por todos. No, no, a nosotros no, estaba pidiendo, yo no, yo solo calladito, ¿no? Escuchando, ¿no? Porque no desconozco, ¿no? Pero el pastor le dijo, pastor Luis, ¿no? Y entre las palabras que decía era que lo estaba maldiciendo, ¿no? Que ahora que tú no das y te va a ir mal y que por acá, ¿no? Que acá somos puros pastores, sí, pero ustedes no creen que el poder de Dios está y se fue así, ¿no? Entonces, es interesante cómo reaccionan y las personas no pueden ver, o sea, ven una persona ociosa, ¿no? Cosa que nosotros como cristianos no tenemos que mostrar eso. Ah, otra cosa, Tenemos que pastor, ver así, nos tienen que ver trabajadores, honrados, ¿no? Colaboradores, pastor, como ellos Cristo, pues, ¿no? comenzaron, pastor, Sí, ellos comenzaron como una iglesia pequeña, pero sí, su claro. pastor era un tipo como que muchas profecías, muchas oraciones fuertes, y parece que ahora como
tratan de sacar dinero porque sus iglesias es una de las más bonitas dentro de Pucallpa. Ah, Bien mira, losetada, ve. bien, o sea, como que hacen ver que su iglesia es santo. Siempre, ahorita tú ves a los varones, ves en las calles camisa blanca, pantalón blanco, así andan ellos. Y las mujeres también andan así. Ah, bueno. O sea, más bonita que la iglesia primera de Pucallpa, no creo, ¿ah? Está bien bonita. Parece, Yo bueno, sí, es cerca por mi así. casa, yo les veo. Ah, ya, mira, porque yo, bueno, no he andado todo, pero la iglesia primera de Pucallpa, bonito, ¿no? Grande todo, ¿no? Entonces, si es más bonito, pues la próxima vez que vaya voy a ir ahí Pero para ver el poder de Dios. su impacto solamente es por las redes sociales, ¿ah? O sea, se llenan solamente de Sí, familiares entre ellos, pero no tienen sí, un impacto en Pucallpa. O sea, no son muy sí. conocidos más que en las redes sociales por esas Mm, supuestamente misión del arcángel y esas cosas. Por eso son claro, conocidos, claro. no porque realmente es Ajá, una iglesia que está haciendo impacto en Pucallpa, ¿no? claro. Gracias, Alexander, por los datos. Es interesante, ¿no? Poder, cómo actuamos frente a eso, ¿no? Los sancionamos, ¿cómo hacemos, ¿no? En los tiempos de 3000, digamos, el inicio, como el 325, antes de eso, la religión cristiana era perseguida. Entonces buscaban cristianos para matarlos. Pero después, cuando ya empieza a establecerse como el cristianismo, como la religión oficial del Imperio Romano, cambia los platos. Ahora los cristianos empiezan a agarrar a los que no creen como paganos y los quieren quemar. O sea, cambia el plato. O sea, pero eso no es cristianismo, pues. Nosotros no vamos a ir a agarrar y quemarle el edificio a esas personas. No, no, eso no hay que hacer. Eso no hay que hacer. Pero en el tiempo del 325 de establecimiento, eso empiezan a quemar. Por ejemplo, muchos cristianos, entre comillas, no sé qué pasaba, quemaron la biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde hay muchos libros que hablan de historia y cosas por el estilo, porque decían que ahí hay paganismo, ocultismo y cosas por el estilo, y queman eso, ¿no? Les recomiendo que vean, hay una película, Agora se llama, no sé si alguien la ha visto. Agora creo que se llama. Voy a tratar de recordar bien, pero yo he visto esa película y cómo ahí se ve el tema, cómo pasa del cristianismo como perseguido a cristianismo persiguiendo a los paganos, ¿no? El que no es cristiano, pum, quieren obligarlo y si no, te quemo, eres brujo o bruja por creer en otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos por eso el modelo lo define la Biblia, cómo era Jesús, ¿no? Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, Juan, ¿no? Y su hermano, ¿quién era el hermano de Juan? ¿Alguien se acuerda? Jacobo. Los Jacobo. dos hermanos, sí, ¿no? Los dos hermanos se van a una región por Samaria y dice que van a predicar el evangelio y los votan, ¿no? Y a la hora que vienen a dar el informe a Jesús, Jesús los mandó, ¿no? Jesús, oramos para que envíe Dios fuego del cielo y queme a ese pueblo. No. Los Eso es, hermanos del trueno, creo. Los hijos del trueno. claro, los hijos por eso los hijos del trueno son bravos, o sea, por algo le decían de trueno, ¿no? Con Jesús va acá, pero están pidiendo que Dios queme a esa zona de ahí. Y Jesús, ¿cómo va a hacer eso, no? Entonces, a veces nosotros somos así, ¿no? Nos enardecemos para defender algo, pero después queremos hacer daño. Y la idea no es hacer daño, sino de repente, pues, ¿por qué no invitarles a comer, no? La primera iglesia, estamos acá en la parte de aplicación, la primera iglesia invitaba a comer. En Hechos aparece un problema, uno de los primeros problemas con la iglesia, y que tienen que llamar a 7 para que ayuden. ¿Cuál fue el problema? ¿Alguien sabe? Por favor, los que están con cámara apagada tienen que estar respondiendo, porque yo los veo ahí, no interactúan, ya no hay nota. Los que están Pastor, con cámara, por lo menos, sí. ¿cuál era la pregunta? ¿Podría repetir la pregunta, pastor? Los primeros cristianos, cuando empezaron, ¿a qué iban a la iglesia? ¿Cuál era el gancho para que vayan a la iglesia? Digámosle así, ¿ya? No sé si para los apóstoles Comían. era el gancho.
¿Ah? La Rosa, comida. Comían, ya. O sea, compartían. la gente iba a la iglesia ¿a qué? A comer. Todas las Y, cosas y podía compartir. interesante, ¿no? Iban a la iglesia a comer, ¿no? Eso no pasa actualmente cuando hay un aniversario, hay comida y traigan a su familia, ya que se llena la iglesia, ¿no? Y uno dice que vienen a comer nomás. Cuidado, porque de repente el Señor hace esa forma. ¿Y qué pasaba? Y pasó que hubo una queja, o sea, le están dando de comer y encima todavía se están quejando, que las viudas de los griegos se quejaron que a las viudas de los judíos les servían mejor presa. O sea, a las viudas de los griegos le daban pechuga, pierna, encuentro, ¿no? Y a las viudas de los griegos le daban alita, rabadilla, pescuezo, pata, ¿no? Estoy exagerando, ¿ya? Para hacer un poquito. Y hubo esa queja, ¿sí o no? Pero era por un asunto de comida. Atendían las mesas, dice, ¿no? Entonces, yo creo, una forma, una estrategia es invitar a comer. Jesús, cuando tú ves en la Biblia, él fue acusado, ¿de qué fue acusado Jesús? De De comer con los... comilón. Ah, Comilón y bebedor con los pecadores, ¿no? O sea, él, creo yo, y yo estoy convencido de eso, yo no les quiero convencer, pero eso está en la Biblia, que era la forma como Jesús así invitaba a las personas, ¿no? Entonces, haces una reunión en tu casa, invítale a esas personas, ¿no? Vamos a comer algo. Nada, no le hables que vas a hablar de la Biblia mucho, ¿no? Aunque ya saben que eres cristiano, ¿no? Y de ahí, pues, empieza, ¿no? Entonces ellos observan, ¿no? Entonces, hay muchos testimonios de gente que iba a una iglesia a comer 1 o 2 años, hasta que un día Dios hizo algo en su corazón, ¿no? Entonces, esas personas de repente, pues hay que invitarlas a comer, ¿no? Un día, ¿no? Una buena comida. Dice que los mejores negocios para los empresarios, los mejores negocios se hacen después de comer. O sea, le invitas algo a comer a la otra persona como que ya, bueno, ya haces trato, ¿no? Haces un buen negocio. Entonces, en las cosas de la fe, yo veo en la Biblia también que esa forma era una metodología importante, ¿no? Entonces, las primeras reuniones de la iglesia eran en casas, no en templos. La gente iba y era impresionado porque la gente, dice, compartían, ¿no? Compartían. Pastor, La gente daba. pastor, ¿Cómo? Sí, Daniel, este pastor, mire, está en Chiclayo, de la iglesia, ya. nosotros aplicamos lo que es casa iglesia, Sí, claro. y puedo dar fe de eso, ¿no? O sea, el Señor, a través de la casa iglesia, ha traído nuevos creyentes a la iglesia, ¿no? Era comida, como usted dice, ¿no? Como dice la Biblia, era comida, y se habla de muchos temas, no es prédica ni estudio bíblico, simplemente gente va, le comenta su día, y es como un espacio donde las personas pueden ir a desahogarse, ¿no? A contar lo Sí, que sienten, y nosotros, bueno, estamos ahí, oramos por esas personas, se sienten tan identificadas, y luego poquito a poquito se van añadiendo a la iglesia. claro. Entonces, es Es cierto. cierto. Sí. Sí, justamente yo también así hemos hecho y acá en mi casa y empecé así, ¿no? Con una casa iglesia, del modelo casa iglesia, ¿no? Y las personas vienen a comer, pues, ¿no? Entonces, y ya están viniendo algunas personas porque ya lo hemos extendido como una obra y ya estamos abriendo los domingos y sí, vienen a comer, ¿no? Entonces, pero ya estoy enseñándoles les he predicado el evangelio, ¿no? Porque también ahí ven y todo y le hablas algo de Jesús, ¿no? Yo creo que lo más importante es hablarle quién es Jesús, ¿no? Es el Salvador, ¿no? Es esto, lo básico, ¿no? No vas a hablarle de herejías pues a uno que viene recién a tu casa iglesia o tu grupo pequeño en tu casa, le vas a hablar de las herejías, que lo otro, nada, vamos a hablarle quién es Jesús, ¿no? Para que ellos puedan tener un encuentro personal con Él y sean transformadas sus vidas, ¿no? Entonces, hay un testimonio de un hermano de la iglesia San Juan, donde está el pastor Alfredo Villalta, y cuando yo fui a la capacitación de esto de casas e iglesias, yo me alojé en su casa, ¿no? Y él me cuenta y él es pastor laico ahora, pero me cuenta que antes su esposa siempre hacían, y él iba a comer nada más.
¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Y todos decían, su esposa decía, ¿cuándo se convertirá pastor? Deja nomás, sigue dándole comer, ¿no? Así venía a la iglesia a comer, a comer, a comer. Y se convirtió, ¿no? Ahora él es un pastor laico de su iglesia, de su casa iglesia, ¿no? Y dice que va una persona también y dice que fue donde el pastor Alfredo y le pregunta, pastor, hay uno que a comer nomás viene. Hay que, oye, pero tú no te acuerdas, le dice tú, ¿cuánto? Espera 2 años, vas a ver que se va a convertir. Bueno, esas son anécdotas de lo que estamos viendo, ¿no? El obrar de Dios. ¿Cómo va a obrar Dios? Dándole comer, pues. Él Pastor, dice, sí, sí, te escucho, Marta. sí, bueno, también en las de Adventista, ellos tienen un comedor y también, Ya, como se dice, por la misma necesidad, también dan así 2 por 1. O sea, digamos, de hace 20 años más o menos le estoy comentando, por ejemplo, era 2 por 1, si era 15 céntimos, 30 céntimos por dos, y luego te hablaban de su iglesia, pues, ¿no? De la manera como claro. ellos trabajaban, es como que te enganchaban, ¿no? Yo creo que hasta ahora también manejan ese tipo, ya que la comida, como dices, ¿no? Jalan. Claro, sí. Es que si alguien o sea, cuando uno está en necesidad, y de repente no en necesidad, ¿no? A veces yo no, pero qué bonito es cuando alguien te invita a comer, ¿no? La comida sale más rico cuando es invitado, no sé, ¿ah? No, pero es el detalle, ¿no? Todo Que alguien es te dice, te invito gratis. a comer, ¿no? Claro, no es que, no, yo a veces, gracias a Dios, tengo que comer, ¿no? Pero cuando alguien te invita a comer, o sea, qué rico, ¿no? El que prepara, prepara lo mejor que sabe preparar, ¿no? Y tú comes y como que de alguna forma hiciste un tipo de contacto con esa persona, ¿no? Y bueno, como que uno, por eso digo, muchos de los grandes empresarios y negociantes, ¿no? Antes de hacer negocio te invitan a comer y te invitan a comer, pero, ¿no? Entonces, algo te quieren decir, ¿no? Ya cuando yo también, ya también hay que poner las alertas, cuando alguien te quiere invitar, algo quiere, ¿no? ¿Qué tal ese? Con cuidado también, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué dice? Alguien ha puesto en el chat, a ver, orar por ellos, ¿no? Hay que orar por ellos, ¿no? Justo en un grupo pequeño o una casa iglesia, cuando uno organiza una comida, invitas, hablas algo del evangelio, algo de la palabra de Dios que sea pertinente, sin extendernos, sin hacer un estudio bíblico, pero sí, hay que orar, ¿no? Entonces, las personas quieren orar, ¿no? Y siempre un motivo de agradecer, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Iglesia, misión, sanidad divina, ¿no? Y usa a una persona femenina como intermedio en el arcángel Miguel. Max dice, donde hay comida, hay armonía. ¿Ustedes qué dicen? Pastor, Claro, pues. Ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Claro, ¿no? Esta es la página del Facebook de Congregación en Pucallpa, ¿no? Ya, gracias. Sí, a veces esa es una forma, ¿no? De poder, de hacer contacto con las personas, ¿no? Imagínate, tú invitas a un vecino que no conoces, y le dices, te voy a invitar a un lonche, ¿no? En mi grupo de Casa Iglesia, yo le he puesto un café con Jesús, así se llama, ¿ya? Entonces la idea es que invitados a un cafecito con algo, ¿no? Un sándwich a veces o un cake, algo que esté ahí disponible, ¿no? Y eso hace que las personas pues se sientan bien y quieran regresar, ¿no? Algunos van a regresar por eso, otros ya regresan, se convierten y ya quieren como colaborar, ¿no? Y me dicen, pastor, ¿qué puedo traer, no? Ah, qué bacán. Eso es bonito, ¿no? Entonces que ya también quiere ser parte de esa comunión, ¿no? Pero siempre hay que explicarles la razón por la cual invitamos, ¿no? Queremos compartir sin ningún compromiso y si alguien quiere escuchar la palabra de Dios, quiere que oremos por ellos, ahí estamos para darle. Pero el testimonio es importante. Muy bien, vamos a descansar 10 o 15 minutos, descansamos y continuamos con nuestra Pastor, clase. tenía una ¿Sí? consulta. Eli, sí, creo que vi la mano recién. ¿Qué Sí, es un dime. pastor, qué es un pastor laico? Disculpa la ignorancia.
Ah, ya. Es un líder. Es un líder en el modelo Casa Iglesia que están haciendo en la iglesia de San Juan, donde está el pastor Alfredo Vialta. Es el que se encarga del grupo en una casa, ¿no? Le llaman ellos al líder, es como un pastor laico, ¿no? Le dicen pastor laico. ¿Y por qué le dicen? Porque cumple funciones de pastorear. Todos los líderes en la iglesia están cuidando a alguien. Las maestras de escuela dominical cuidan a su grupo pequeñito de niños, ¿no? Le dicen maestra, pero es pastorea, ayuda a pastorear. No es el pastor principal, no es alguien que en algún momento va a pasar y va a sacar al pastor de la iglesia, no. Sino así le dicen en ese grupo, ¿no? Un pastor laico es la palabra, no es alguien ordenado, ¿no? No es alguien ordenado, que la iglesia lo ha reconocido. Alexander, creo que tu audio estaba usando. Gracias. Entonces, en ese sistema de casa iglesia, seguramente en algún momento van a tener también el curso, ¿ya? Porque no sé si continuará el curso, pero sí ya lo han dictado, algunos han pasado por ahí, y es interesante cómo funciona, ¿no? Y algunos ya lo han adaptado a su iglesia, de acuerdo a su realidad. Y bueno, ahí está, creo que el hermano Daniel Romero, ¿no? Creo que allá en Chiclayo, ¿no? Pastor, un Sí, laico pastor. es Sí, hemos recibido capacitación ahí en donde dice en la iglesia del pastor Alfredo. Y lo aplicamos Claro, aquí, sí. sí se han agregado varios. Muy bueno. Sí, es un sistema, no es algo que todos tienen que hacer, pero los que están haciendo dan testimonio de que sí funciona. Y digamos, a grosso modo, yo he cogido esa forma y por eso estoy haciendo. Entonces, simplemente es la experiencia que estamos haciendo, ¿no? Y el punto es la comida, ¿no? Y cuando encontramos en la Biblia, pues a Jesús y los apóstoles, es comida, ¿no? Entonces, sí, funciona. Otros harán de otra forma, está bien, cada uno ve. Donde veas resultado, hazlo, ¿ya? Muy una bien. consultita. El pastor laico en ese... Un laico es con Sí, lo que llaman en otras iglesias como obrero. sí, claro, así, es un obrero. Es un líder cristiano, que no es el pastor principal de la iglesia, es un hermano en la iglesia que ha tenido cierto compromiso. Obviamente que ese laico, pastor laico, tiene un compromiso. O sea, ¿cuál es el compromiso con la iglesia, no? Y está tratando de ayudar a hacer crecer a la iglesia compartiendo el evangelio a las personas, o sea, ganando almas y haciéndole discípulos, ¿no? No es para otra cosa, sino hacer crecer a la iglesia de creyentes, ¿no? Ganar almas y los convierten en discípulos. Todo un sistema interesante. Muy bien. Sí. Ya, entonces nos vamos a descansar y volvemos en 12 minutos así, ¿ya?